Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. La radio te mueve. Si moverte en dos o más ruedas quieres, escuchar La radio te mueve debes. Escucha a los profesionales del transporte. Escucha La radio te mueve. La movilidad en tus oídos. Hola amigos, pues ya estamos aquí otra vez un lunes más en La radio te mueve. La movilidad en tus oídos. Así es amigos, y hoy les tenemos un tema muy interesante que creo que viene ad hoc. En estos momentos se está hablando mucho de este tema y me gustaría que se presentaran los invitados. Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Olvera. Soy básicamente perito en criminalística y en psicología. Ustedes muchachos. Gracias. Buenas noches, me llamo Yafet Mendoza, soy licenciado en criminalística y actualmente estoy haciendo la maestría en investigación criminal. Bien, okay. ¿Tú? Hola, muy buenas tardes. Yo soy el maestro Jorge Arturo Fuentes Pérez. Tengo la licenciatura en criminalística. Tengo una maestría en investigación criminal y ciencias forenses. Ahorita estoy estudiando el doctorado. Soy perito privado y pues, creo que ya. Ok. Sí, como dijo aquí Andrés, son temas siempre un poquito escabrosos, muy respetables. Claro, por supuesto, eso es lo primero que debemos decir, ¿no? Cuando tratamos este tipo de temas no lo hacemos desde ninguna forma, desde ningún punto de vista por el morro ni nada de ese rollo, sino más bien siempre buscamos tratarlos de la forma más seria posible, ¿no? Sí. Porque son casos muy importantes que no deberían suceder, pero bueno, qué bueno que vinieron, muchachos, qué bueno que viniste, Jafet. Gracias, ya teníamos ese compromisillo y qué bueno que te trajiste aquí a los compañeros, a los compañeros, ¿no? Sí. Y yo no recuerdo haber hablado de mucho de estos temas, no sé tú, Andrés, pero sí, en un par de ocasiones hablamos, ¿sí? Pero yo con no. Especialistas así formalmente no. ¿No? Ok, porque todo esto tiene que ver, al menos son temas que yo desconozco un tanto, ciencias forenses, platicamos hace rato, y de ahí se derivan más áreas. Si pudiéramos plantearlo a manera de introducción conceptual, ¿qué onda? ¿Qué se dedican? ¿Qué es esto de las ciencias forenses? Lectura forense, decíamos por ahí en el banner. En el banner. Muy bien, pues básicamente las ciencias forenses auxilian, obviamente, en la procuración de justicia. Uh-huh. Nosotros lo que buscamos es el esclarecimiento de los hechos, ¿sale? Sobre todo tratamos de buscar lo más cercano a la verdad, de cómo sucedió un hecho. Irse por el camino correcto. Sí. Saber qué fue lo que pasó, Mientras un abogado tipifica el delito en artículos, nosotros, ¿cómo es que sucedió un hecho? Independientemente de cómo haya sucedido, va a intervenir algún tipo de especialidad forense. Vamos, si chocaron dos autos y lamentablemente, pues, bueno, hubo decesos, interviene, nosotros decimos, un perito en hechos de tránsito. Una mujer está recibiendo maltrato y es agredida, pero por N razón no denuncia hasta 1 año, 2 años después. Le quedan secuelas psicológicas. Entonces entra un perito en materia de psicología para saber cómo está su estado emocional y muchas veces también, bueno, se analiza a veces un poquito cómo fue sus vivencias. Entonces, estas son ciencias forenses que van apoyando en la procuración de justicia.
¿Por qué a veces se ha dicho que a veces en un juicio lo primero que cae es igual que en las guerras? Lo primero que cae en la guerra es la verdad. Entonces, también en los juicios esto suele pasar mucho. Ok, ahí de atrás, volada, me surgió una duda. Entonces, esto que llamamos forense, tiene que ver con casos en donde ya hay, no sé cómo decirlo, alguna persona occisa, o también con personas que no necesariamente están en esta estación, sino porque es que hablabas de personas que posteriormente tuvieron no una especie necesariamente, digo, obviamente esto no necesariamente en personas que ya no están vivas, sino también obviamente puede haber en todo. La mayoría de la gente lo asocia esto pues con personas que no se encuentran vivas, ¿no? Sí. Ahorita me vino algo de manera muy, muy curiosa. Alguna ocasión fui por razones de trabajo a la ciudad de Guadalajara y me fueron a despedir al aeropuerto, estamos platicando y alguien pues me dijo, bueno, doctor, ¿no? Ciencias forenses. Y de pronto cuando iba en el avión alguien se puso mal y alguien dijo, oigan, ¿hay algún doctor? Y él me dijo, pues él es doctor. Y cuando, sí, pero en ciencias forenses. No, para nada, no nos sirve, ¿no? Es de esta especialidad. A ver, forense viene de foro. Los romanos hacían sus juicios en la plaza pública, en el foro, en el ágora. ¿Sí me explicó? Pero regularmente se le ha asociado a personas que ya no tienen vida. Pero puede ver con múltiples razones. Y no necesariamente tiene que ver con personas vivas o no vivas. Por ejemplo, si se construyó este edificio, a veces suele decir tiene vicios ocultos, no se hizo adecuadamente la cimentación y demás, puede intervenir un arquitecto o un ingeniero, según sea el caso, y esto diríamos que es una ciencia forense auxiliar, para ver si efectivamente está cumpliendo una serie de normas. Okay. No necesariamente con personas, puede haber. Sí, o puede haber con algún alimento que fue alterado, interviene un químico. Sí. ¿Me explicó? O que no está cubriendo las especificaciones que dice la etiqueta. Sí, casi ustedes ven cómo está construido el producto, ¿no? El producto, cómo pasaron los hechos, para saber si les asiste la razón o no. Los últimos años hemos estado inquietos. Hay frases demoledoras hasta más aceptables. Algunas sienten que estamos muy bien en procuración de justicia, que se ha avanzado. Hay otras personas que se ha argumentado que tenemos la peor de todas las justicias, la simulación, que a veces hay y a veces no hay, ¿no? Y otros que la estamos construyendo la justicia. Yo lo considero vital, las ciencias forenses, y no tan solo, las ciencias forenses y abogados, sino a toda la sociedad, ¿no? Necesitamos construir porque yo sí soy de la lógica que tenemos la justicia que nos merecemos. Sí, ahora entiendo por qué Lino se le hizo muy interesante traerlos a la cabina. De ir viendo. Okay. Aquí ya me surgió otra duda, a ver, para ustedes, muchachos. Entonces, cuando sucede hay un acontecimiento en donde, ahora ya me queda claro, hay una persona, unas personas fallecidas o no necesariamente, pero sucedió algo, por lo menos hay lesionados. Tú dijiste algo importante, esto, normalmente lo atendería la fiscalía de la entidad correspondiente, Estado de México, Ciudad de México, etcétera, ¿no? Y tipifican, ¿no? El delito que se cometió. Y entonces las ciencias forenses a lo que ustedes se dedican entran para responder cómo y por qué sucedió esto. Exacto. Exacto. Esto ayuda obviamente a saber quién fue responsable y si es que hay un responsable o no lo hay, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, si fue un accidente o incluso saber si la persona a la que están diciendo que cometió el presunto hecho realmente lo cometió. Ajá. Porque sabemos que, y no es nada nuevo, que llegan a haber alguna que otra fabricación. Que tal vez la persona que está detenida es o no es el presunto... la persona que cometió el hecho delictivo, ¿no? Vamos a manejar en un hipotético caso, ¿no? Imaginario, en donde yo, soy parte de un accidente, yo en mi auto un accidente y hay una persona, fallecida. Ya sé que, nunca me ha pasado, pero ya por las experiencias de otros, ya sé que esto se va a atender por la fiscalía correspondiente, sale,
Pero mi pregunta es, ¿cómo conectan ustedes su trabajo con la labor que tiene que hacer las fiscalías de la entidad correspondiente? ¿En dónde, cómo entran ustedes? ¿Quién los puede llamar para que sean para que me asistan en mi caso hipotético? Muy bien. Deja retomar tu ejemplo. Por N situación, atropellaste a una persona. Uh-huh. Hay un dicho en hechos de tránsito que todo lo que sucede en el arroyo vehicular, suponiendo si esa persona falleció, el homicidio es de tipo culposo. Uh-huh. O sea, sucedió, déjeselo de manera simpática, como, fue sin querer queriendo, Sí, no sí, había sí. la intención. Entonces, todos los delitos, a veces dice que suceden en el arroyo vehicular, son culposos, pero no siempre es así. ¿Qué pasa si tú lo ves y es una persona que le tienes odio? Hablas al micrófono, por favor. Que si le tienes odio y le aventaste el carro, entonces ya no es doloso, perdón, ya no es culposo, ya se vuelve doloso. Y además, si la persona trató de evitar el atropellamiento y se alcanzó a subir a la banqueta y a la banqueta le aventaste el carro. Ok. O sea, cambia totalmente. Ahí sí ya hay dolo. Pero Uh-huh. quien determina cómo se dio toda esta mecánica de los hechos somos los peritos. Regularmente el perito de hechos de tránsito, pero puede intervenir otra serie de peritos. Uh-huh, uh-huh, ¿Me explicó? uh-huh. Entonces vamos a ir determinando este hecho. Y también quiero hacer mención a algo que nos está lastimando mucho en la sociedad. Los últimos años se ha hablado que tenemos una serie de crisis forense. Uh-huh. La identificación de cuerpos. ¿Sale? Lamentablemente, pues no hay datos exactos. La autoridad maneja sobre unos 130,000, pero cifras negras se van hasta más de 500,000 de personas desaparecidas. Ok. Y en este último gobierno se elevaron más, ¿no? Sí. Y lamentablemente, desde mi óptica, no se reconoce. Es decir, se ha dicho que las personas dejaron de fallecer de manera violenta, pero ahora, curiosamente, se han incrementado mucho el número de desaparecidos. No sabemos. Y bueno, se dice que el delito perfecto... Retipificaron y por eso cambian las estadísticas, sí, ¿no? Pero a ver, ahora decimos que el delito perfecto es desaparecer el cuerpo, aunque no siempre. Pero se dificulta la procuración de justicia si no se tiene un cuerpo. Okay. A ver, pero ustedes son independientes, entonces, en mi caso, o uno similar, hipotético, yo los puedo llamar para que me asistan. Sí, ahora sí que... Aquí, ¿cómo sucede? Usted tiene su presunto hecho, ya lleva un proceso judicial, ya intervino la fiscalía, pero tal vez la fiscalía menciona que tal vez usted es el culpable de 100%, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Su abogado defensor, ya sea público o privado, ya llama a hacer a sus propios peritos, en este caso a nosotros, nos llegan a llamar y hacemos una mecánica de hechos. Este dictamen consiste en decir cómo sucedieron los hechos que se investigan, pero en base, nosotros como somos peritos privados, en base a la carpeta de investigación. No nos podemos guiar a otra cosa que no sea la carpeta de investigación. Aquí ya vienen lo que son entrevistas, declaraciones de policías de investigación, incluso los dictámenes que ya rindieron los peritos de fiscalía, a veces o no, cámaras del C5 o del C2, dependiendo en dónde estemos. Y ya en base a todo eso, las evidencias que también tengamos, incluso también la entrevista que tengamos con usted, de decir realmente qué sucedió, pero en base a hechos, a indicios, no en base a lo que usted me puede decir, a lo que me pueden decir los testigos. Sí, porque te puedo decir misa, ¿no? Decimos, pero a ver, entonces, sigo en mi ejemplo, yo puedo llamarlos a ustedes directamente y yo absorbo los gastos que eso conlleva, ¿no? Porque hace rato mencionaste que la fiscalía podría llamarlos a ustedes, o lo entendí mal. No, usualmente la fiscalía siempre tiene sus propios peritos de fiscalía que trabajan con temas que llegan a fiscalía. Aquí cuando nos llaman a nosotros es cuando... Siempre por personas independientes. Por más que nada los imputados. Casi siempre son los imputados. Ok. Que es la contraparte de los peritos de la fiscalía. Uh-huh. Ok, vale. Vamos a hacer un breve corte. Ahorita regresamos y continuamos con este punto. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gov.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Ya estamos aquí de vuelta en el programa. La radio te mueve, la humildad en tus oídos. Y queremos leer unos comentarios que nos están mandando aquí nuestros amigos. Dolores Mendoza dice: qué interesante tema, saludos Jafet y Lino. César Ricardo Mendoza dice: una pregunta, ¿por qué tardan tanto los peritos en llegar al lugar de los hechos? Lo decimos, son peritos de fiscalía. Tiene que llegar, hay un procedimiento, no es como que nada más pasó algo y le hablamos a un perito. Hay un procedimiento, tiene que haber un primer respondiente, el primer respondiente tiene que notificar a un ministerio público, el ministerio público a los peritos de fiscalía. Entonces ese proceso usualmente es tardado, ¿no? Porque pues no es el único caso, tienen muchos casos. Sí, y en una metrópoli como la ciudad, pues millones, ¿no? Millones de casos. Ajá. Otro comentario sería: unos excelentes profesores dando la plática. Ok, ya tienen sus... Gracias, ¿no? Dolores Mendoza dice: ¿cuál sería el procedimiento para llamar a peritos independientes como ustedes? Costo aproximado. Exacto, que es lo que es más o menos en lo que nos quedamos antes del corte, ¿no? O sea, ahora ya sabemos que podemos acudir a ustedes y como lo estábamos comentando. La misma persona dice: ¿en qué tipo de casos si es posible que ustedes asesoren o asistan? Mira, primero el costo a veces uno se ajusta dependiendo del cliente. Tengo clientes con alto poder adquisitivo, como gente que muy escasos recursos. O sea, ¿les hacen un estudio como socioeconómico? Sí, aunque sea de manera breve, digo, aunque a veces no es del todo certero, pero es orientativo. Porque digo, ¿cómo decirlo? Pero hay gente que veo que tiene muchos recursos y uno les cobra barato, hasta piensan que uno es pésimo. ¿no? Entonces, y claro, tampoco puedo elevar mucho los costos en alguien con escasos recursos. Así es. Yo lo que quiero decir es que a veces sale más caro no contratar a un perito. Lamentablemente a veces un hecho judicial puede marcar de por vida a las personas y a la gente que los rodea. Una familia completa. Una familia completa. ¿Y ahora en qué tipo de asuntos pueden llamarnos como peritos privados? Claro, ahora sí que como tipo de delitos podrían ser homicidios, violencia familiar, lesiones también, incluso también hechos de tránsito, como lo mencionamos en el ejemplo de hace rato. También psicológicos, también para determinar si cierta persona fue víctima, tiene rasgos de víctima o de victimario, igual hacer un metaperitaje de la fiscalía, que luego llegan a pedir un metaperitaje de fiscalía. Y esos serían algunos, los más... Ok. Más y para complementar esto, lo que lo mencionábamos en el corte, ya sabemos que las personas tienen derecho a asesoría de un abogado por el gobierno o de manera particular, ¿no? Y ellos están facultados para hacer esa asistencia y tienen una cédula profesional para ello, ¿no? Como un médico. Y en el caso de ustedes decíamos que es lo mismo, ¿no? Sí. Están facultados y su cédula profesional es el aval, lo que les da ese permiso para hacer este tipo de asistencia, ¿no? Sí, digo, hay varias, nosotros lo llamamos la forma de acreditarse. Regularmente, por un lado son los estudios que uno tiene, la experiencia, y casi siempre un juez también considera en el momento la técnica que uno empleó en el momento. Porque a veces tener un título y decir que yo tengo 30 años, pero a veces 30 años siendo lo mismo, vale, no vale. Entonces también depende del caso, ¿no? Para saberlo defender bien en audiencia de juicio oral. Hace rato decía que tenemos un serio problema en la Procuración de Justicia. Por referir ahorita un caso ahora sí que de la semana pasada, de aquí del mismo Estado de México,
Una persona refiere que fue detenida porque habían extorsionado a una persona que le habían pedido, para esto entraron a sus oficinas y que les pidieron dinero y que solo en ese momento tenían 5,000 pesos y que que se los quitaron y que esas personas obviamente salieron y se subieron a una camioneta y que esas personas fueron atrás de ellos y cuando iban saliendo inmediatamente vieron que iba pasando una patrulla y le pidieron su apoyo y que los detienen cuadra y media adelante. Este es más o menos a grosso modo el caso. ¿Qué tiene la familia? Para esto es una menor de edad. Hay un video de donde lo detienen, como a 5 kilómetros de distancia en donde pasaron los hechos. Y cuando la detiene esta chica, le piden que incluso saque su bolso. Y algunos se acercan, algunos curiosos, y toman foto. Y sacan todas las cosas de su bolso. Y solo llevaba un billete de 500 y 3 a final de cuentas llevaba 800 pesos. Oye, ¿cómo es que había extorsionado? ¿Cómo es que dicen que en un lugar diferente fue detenido por la misma patrulla, por los mismos policías? Curiosamente la calle que dicen los policías no existe. Pero eso lo quitamos nosotros como peritos. Con el video, la autentificación del video, que el video no está alterado. ¿Se me explicó? Que aquí interveniría un perito en informática regularmente. Sí, tenemos a veces también un serio problema. A veces decimos de que en criminología hay una frase famosa, que la delincuencia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Como la energía. Como la energía. Y se dice que a veces se pasó a algunas fiscalías de la tortura, ahora la fabricación de carpetas. No podemos generalizar todos los casos, cierto, pero sigue siendo frecuente este tipo de situaciones. O la extravación, ¿no? Que de repente ya no está la carpeta, que ya no la encuentran y cosas así, ¿no? Y no procede. Yo diría, necesitamos seguirlo construyendo. O sea, más que estar cuestionando, es construirlo entre toda la sociedad. Digo, claro, hay gente que nos dedicamos más de cerca a esto, ¿no? Decimos operadores judiciales, ¿no? Sobre todo, digo, peritos, abogados, pero hay otra serie de personas. Y en ese proceso estamos, ¿no? Ok. Hace rato también estábamos mencionando, como para poner un poco en práctica, si podemos llamarlo así, podríamos elegir algunos casos que han sucedido, al menos últimamente, en donde ha habido al menos lesionados o fallecidos, y en donde ustedes tienen cierta información, cierto acceso a la información, y podríamos hacer un ejercicio de análisis, de un tipo de análisis que ustedes pudieran hacer. Claro, si es un caso, si vamos a hablar de algún caso que ha sucedido recientemente o que aún más la carpeta judicial aún está abierta y no está cerrada, pues no podemos tocar detalles, ¿no? O al menos datos sensibles para no comprometer el mismo proceso. Mira, ¿no? Podemos hablar de algunos casos que han estado de manera mediática y que sabemos a través de los medios. Ahora sí que lo que ha trascendido. Digo, lamentablemente el día 15 de abril hubo en las noticias 2 feminicidios. Uno, una jovencita que va a buscar trabajo aquí en Avenida Revolución. Llega, afortunadamente genera su geolocalización, entra a este inmueble, este edificio, no recuerdo, 4 o 6 pisos, algo parecido, ingresa, la familia pierde contacto, ¿no? Va y pide información a este inmueble, pues que ahí nunca entró una persona con esas características. Todo se niega, ¿no? Sí, características, todo se niega. Ok, van y acuden a la fiscalía, ¿y qué les dicen? Necesitamos que pasen 72 horas. Oigan, insisten y demás, ¿no? Y la familia tiene la fortuna de buscar, obviamente, por sus propios medios, a un investigador privado, que es otra de las figuras. Y ahí es cuando pueden entrar ustedes. Sí, o sea, a veces hacen coordinación todo esto. ¿Y que detectan? Obviamente, a través de las cámaras de seguridad pública, que entró a este inmueble. Entonces ya saben que entró, pero que no ha salido. Entonces van y les dicen, oye, tenemos la información. Y casi todavía la fiscalía, no, pues espérame, déjame ver y demás, no han pasado las 72 horas. Bueno, obviamente cierran algunas avenidas de la Ciudad de México,
y ante el ver la protesta social, para meter presión, ¿no? Meter presión. A ver, primer punto. A veces decimos que el tiempo cura las cosas, pero a veces el tiempo es oro y es vida. Es todo lo contrario. Hay un protocolo en México que se llama el protocolo ALBA, que inmediatamente cuando alguien tenga la noticia, inmediatamente acudir, y no de manera escalonada, como en este caso. Pues a ver, mando ahí un policía de investigación a ver qué hay. No, espérame. No, y si no le dan acceso no pasa nada. No, si no traes una orden judicial de poder ingresar. No. ¿Qué quiero decir? Esta persona no se puso vulnerable. El sistema le falló. ¿Me explico? Ok, porque ¿qué sabemos? Después se encontró el cuerpo. Sí, así es. Y después, curiosamente, se encontró un acusado, ¿no? Hubo un acusado. Un acusado. A ver, con esa lentitud de que acabo de darle respuesta y haber acudido, se sabe que empezaron a ingresar al inmueble 15 horas después. Para nosotros, criminalísticamente, es algo muy importante. Hay una frase que dice que a medida que pasa el tiempo, es una verdad que huye. Sale un mexicano, dijo por ahí, un criminólogo famoso, ¿no? A medida que pasa el tiempo, es un criminal que huye, ¿no? Pues es esta frase. Ok, ¿por qué? Porque perdemos evidencia y nos aleja de la realidad del hecho. Hace rato decías, ¿por qué tardan tanto tiempo? A veces he hablado falta de personal, a veces también yo los he visto actuar de cerca. Están esperando que se acumulen varios casos para cuando salga la camioneta. O sea, chambear. Chambear, sí. Pasamos esta esquina y vamos a 20 más y recogemos otro cuerpo. Sí. Están esperando que se junten 4 o 5 casos. Chambear, sí. Y no estar yendo y viniendo. Pero a ver, pero también lo sabemos esto. También necesitamos fortalecer mucho la investigación en México. Esto se ha carecido mucho, porque si no se investiga, a veces es difícil dar certeza sobre los hechos. Saber exactamente qué es lo que pasó, porque estoy diciendo a medida que pasa el tiempo, es una verdad que huye. No es lo mismo investigar aquí un delito que acaba de pasar hace 3 minutos o 10, o que venir 20 años después. ¿Qué voy a encontrar? Sí, no, nada. Va a ser muy difícil que encuentre algo. Entonces, esto lo sabemos, pero lamentablemente, pues bueno, toda la burocracia. ¿No? ¿Qué pasa con esta chica? Bueno, pues sí, ¿no? Y ahora, pues tenemos un presunto señalado. ¿Sale? No lo puedo asegurar, no tengo los elementos suficientes, pero de entrada sé cómo se manejan las fiscalías. Les interesa más cerrar un caso más que investigarlo. Existe alta probabilidad que estén fabricando un culpable. Eso lo fabricaron, ¿no? Bueno, eso fue lo primero que pensé cuando encontraron eso. Altamente, puedo estar equivocado, digo, no tengo la certeza. Sí, pues, yo también, pero es lo que todo el mundo piensa. Del caso, porque pasaron horas valiosas para investigar. Lo que les interesaba era callarlo un poquito mediáticamente, que se está haciendo justicia. Perdón, nos quejamos mucho de que a veces no hay justicia ni para víctimas ni para victimarios. Sentimos mucho malestar. De hecho, hay un comentario clásico que hablan algunos criminólogos, se llama una orientación criminología crítica. Cuando una sociedad es violenta, es porque el Estado es violento. Si no fuera un Estado violento, tendríamos una sociedad más apaciguada. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente la primera agresión a esta chica sí se la dio una persona. Pero ¿cuál fue la segunda agresión? O el tiro de gracia. La fiscalía. Al no actuar rápido. Y eso a veces pues nos lastima. Pero necesitamos aprender de esto y como sociedad organizarnos, estarlo exigiendo. Otra vez necesitamos estar construyendo. Son procesos, a veces sentimos que avanzamos y a veces retrocedemos, ¿no? Fue un avance crear el protocolo ALBA, actuar inmediatamente, pero a veces parece que se desconoce. Pero desde el punto de vista de la profesión que ustedes desarrollan, a ver si lo planteo bien, ¿por qué creen que pudo haberse, y sin comprometer nada sobre el proceso judicial, que no sé en qué estatus se encuentre, ¿por qué creerían, al menos como lo mencionó él, que pudo haberse fabricado algo desde el punto de vista forense? A ver, hay varios elementos que sugieren. Digo, obviamente lo he reflexionado esto sin tener todos los elementos. Obviamente, si esto dicen que el hecho sucede en una caseta de vigilancia. Sin embargo, al parecer, se observan en las cámaras de videovigilancia que
que están entrando y saliendo gente. Hay bitácoras que gente que está firmando que está entrando al inmueble y saliendo. Entonces ahí se llevó al cabo y está pasando un flujo de gente. El lugar es de vidrio, está a la vista de mucha gente que puede pasar. Sí, la cabina del policía, decía. Está en la entrada de la cabina. Y es de vidrio, como dicen. Entonces, a ver, no quiero decir que por esto, otra vez, son sugerentes, ¿va? Al no conocer el caso, al no tener información suficiente. ¿Qué otro? Nosotros sabemos mucho que cuando hay un delito y sobre todo es cercano, en este se argumenta, hay dos argumentos, uno que fue con un desarmador, otro que fue con un cuchillo, es lo que ha trascendido un poquito a los medios. Si fue un arma, un cuchillo, un desarmador, a veces decimos armas punzocortantes, punzantes, etc., pero no, para no hablar tan técnico. Son agresiones que se dan de manera muy cercana. Casi siempre cuando se dan esas, también no puedo generar todos los casos, pero mayoritariamente cuando se da una agresión de manera muy cercana, frecuentemente el victimario presenta lesiones, rasguños en la cara, en las manos. Sí, porque sugiere que la víctima se defendió de alguna forma, de alguna manera. Ajá. Las imágenes que se ven del presunto no tiene nada, no presta nada. Otra vez, sé que mi comentario es superficial, sin contar con elementos, pero es otro sugerente más. Otro sugerente más. Si la persona la agredió, eso sí lo sabemos mucho. Si yo lo agredo, me va a salpicar de su sangre. ¿Cómo va a estar mi ropa? Mi uniforme. ¿Puedo seguir trabajando? Me cambié. Los tenis. Sí, no, eso fue fabricado totalmente. Hay sugerentes. Es difícil decir por eso decimos. Sí o sí, no. En nuestra opinión. En nuestra opinión, digo, hay que investigarlo, hay que tener mayor información, sería recomendable. Pero, por ejemplo, aquí es difícil que a veces de una persona imputada se recaude sus prendas, su ropa. ¿Me explico? Para saber si tiene algunas manchas, algunas cosas. Ahora, un principio básico que trabajamos en la criminalística es de que siempre el criminal o la persona que agredió deja algo de sí en el cuerpo de la persona y en el lugar, y también la víctima. Lo único que ha trascendido a los medios es que refieren de que en la caseta de vigilancia había una mancha de sangre, pero esta mancha de sangre está fresca. Todos sabemos, si dejo una mancha de sangre en algún lugar, se va a ir oxidando. De un rojo va a pasar hasta negro o un marrón, ¿no? Se va a secar. Entonces, si cuando intervienen hay sugerentes de que tenía la persona, cuando encontraron el cuerpo y demás, ya han pasado 36 horas, ¿cómo es posible encontrar sangre fresca? Son más fresca que esa cantidad de horas. Sí, tiene esos factores, la sangre con cierto tiempo de exposición al oxígeno, al ambiente. Al ambiente. Sí, se deshidrata, vamos hirviendo, pero otra vez hay que tener mayor información, pero estamos siendo un poquito cómo se maneja un panorama cuidando global, esto un poco en general, sin entrar a detalles. Si bien lo estoy haciendo, hay que tomarlo un poquito con reserva, ¿no? Hay que tener bien conocimiento de estos hechos, pero es un poquito decir qué es a lo que nos dedicamos a hacer. Ahora, si esto fue un delito, no, si fue un feminicidio, otro tipo de delito o demás, eso le corresponde a los abogados, para que se entienda qué es lo que hacemos nosotros. ¿Sí me explicó? Sí, porque en determinado momento, más bien la investigación que ustedes hacen fortalece el tipificar un delito. Exacto. O retipificarlo. Exacto. ¿No? Exacto. Muy bien, vamos a hacer otro corte. Volvemos ahorita con ustedes. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Este mes de mayo sorprende a mamá como nunca. El programa de Serenata Bajo la Misma Luna por Nesa Radio 97.3 FM te invita a ganar una serenata especial para mamá. El tributo más grande que te puedo dar, mamá. Participar es muy fácil, solo tienes que enviar un mensaje al número 5613-207600 y automáticamente ya estás participando. La rifa se realizará antes del 10 de mayo por medio del programa de Serenata Bajo la Misma Luna, que pasa todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
por el Facebook Live de Nesa Radio 97.3 FM, por streaming o por la frecuencia 97.3 FM. Así que mantente pendiente del programa. Regálale a mamá un momento único lleno de música y amor, porque mamá se merece lo mejor y una serenata inolvidable. Participa ya con De Serenata Bajo la Misma Luna por Nesa Radio 97.3 FM. Qué lindo tu día, rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá. Pues ya estamos de regreso, amigos, en este tema importante. Y queremos leer unos comentarios que, bueno, todos son interesantes esos comentarios, pero queremos diferenciar unos temas que ahorita estamos platicando entre el corte y me pareció interesante. Alguno dice, diferencia entre criminalística y criminología. Esto lo dice Dolores Mendoza. A ver, muchachos. La criminalística estudia y se basa en la ciencia del... cómo lo hizo, ¿no? El cómo lo hizo el delincuente, cómo lo hizo la persona posible delictuosa, el posible hecho delictuoso, porque recordemos que en este sistema, el actual sistema no se es... Perdón por si me trabo. No te preocupes. En este sistema es acusatorio, no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tanto como, no sé si recuerden, hace algunos años en el sistema anterior, que era el sistema inquisitivo, que se acusaba a la persona y era culpable, sí, y él tenía, ¿no? Desde entrada, él tenía que demostrar su inocencia. Y no, ahora es más que nada tú demuéstrame que yo lo hice. Más que nada, y eso estudia la criminalística. Y la criminología estudia el por qué lo hizo, en qué pensaba. ¿Qué pasó por su mente en esos momentos o en momentos antes de hacerlo? Es más que nada esa diferencia. Buena explicación, sí. Buena explicación. Claro, tengo otro comentario que dice, ahí entra la teoría de la ventana rota, lo dice Leonardo GP. ¿A qué se refiere? Sí, bueno, la teoría de la ventana rota es muy interesante. Por allí hay unos experimentos, se me olvida el año, pero es de Paul Zimbardo, un psicólogo, que se le ocurrió poner un carro en Nueva York, no recuerdo en qué parte, y lo dejó el carro. ¿Hablas en la calle? Sí, en la calle. ¿Qué? Y nadie pelaba el carro. Y después que le hicieron el carro, le rompieron un vidrio. Lo sé parafraseando porque el experimento es largo. ¿Y saben qué pasó? La gente le empezó a quitar las llantas, lo empezó a desvalijar y a llevárselo. Ahora, ¿qué se sabe esto de la teoría de las ventanas rotas? Si en una calle, un inmueble, está un vidrio roto, es más probable que sea violentado. ¿Qué pasa si una calle yo la tengo llena de grafitis? Más pasa que pasen ahí delitos, ¿no? Delitos. Pero ¿qué pasa si todo lo tengo bien pintado, bien iluminado? Hay mucha bibliografía, aunque alguna contradice, pero mucha apoya que disminuyen ahí los delitos. De hecho, voy a omitir el lugar, por ahí lo hicimos, ¿no? En la Ciudad de México, en un lugar, poner un kiosco, iluminarlo, se invitó a la gente que pusiera algunos negocios, algún cafecito, y era un lugar donde había mucha delincuencia. Obviamente, pues por ahí me hicieron... De ahí los caminos seguros, ¿no? Sí. Senderos seguros. Habían violado a una chica. Oye, vamos a poner un kiosco, vamos a poner cafecitos y cosas así. Oye, cuando ganamos el espacio público, disminuye, nada más por ese hecho. Entonces, esto habla mucho de la teoría de la ventana rota, que el espacio físico influye en la conducta humana. Para no propiciar que la gente asuma, porque seguimos asumiendo, no es tanto como decir, yo no voy a Nesa porque Nesa tiene la fama de que es puro rock and rollero, y no saben que ya ahora hay puro reggaetonero, cabrón. Sí. No, todavía vemos no es cierto, todavía vemos algunos rockeros, sí, exactamente. Ya están muchos reggaetoneros que son más violentos, pero bueno, estamos.
Pero no, sí es para no asumir precisamente, no, o sea, lo dije de broma, pero sí, en realidad sí tiene mucho que ver. Creas está un ambiente descuidado por el mismo gobierno, por las mismas personas, y por alguna razón o muchas la gente comienza a actuar de cierta forma. Les cambias el entorno a algo amigable, algo saludable, y vuelven a cambiar. Lo que queremos hacer con este programa, ¿no? En principio, hablar de movilidad, utilizar los transportes que no contaminan, o sea, hacerla menos violenta, más o menos, la ciudad. Que ya no pongan el frasquito Así de Nivea y que tengan el sonido ahí a todo volumen en los chimecos. ¿Cómo lo tengas arreglado? Así es. Eso es ventana rota. Sí, si lo tienes arreglado, se sabe que tu salud mental está mejor. Y otra vez no podemos hacer la correlación exactamente directa, pero hay alta influencia. Esto no es ciencia exacta. Sí me ha pasado. Sí, me ha pasado. Sí, con eso tiene que ver la teoría de las ventanas rotas. No, me ha pasado que de repente tengo el cuarto todo desordenado y de repente lo ordeno y ya me empieza a ir bien casi en todo. Y digo, órale, tiene mucha razón eso, ¿eh? Pues claro, Sí. te transmite buena energía. Sí, entonces, esto es curioso, el ambiente influye. Ahora, digo, esto se ha llevado más lejos, ¿no? La teoría de las ventanas rotas. También que se ha observado parte de este fenómeno. Cuando todos estamos a las vistas de todos, es difícil que suceda un delito. ¿Por qué? Porque últimamente se ha dado mucho de cerrar calles. Si no estás a la vista de los demás, es más probable que te suceda un delito. Curiosamente, este asunto lo estábamos analizando y por ahí colaboraba en una universidad, voy a emitir nombres, pero los salones estaban encerrados, no había ventanas y demás. ¿Y qué pasó? Se metieron a robar, porque no todos estábamos a las vistas de todos. Sí. ¿Y saben quién se enteró que los robaron? Nadie. O sea, eso también lo ha hecho la teoría de las ventanas rotas. Influye. Sería largo. Sí. Porque este tema da para hablarlo. No, sí, para un montón de cosas. Es tanto como sí. decir, bueno, ya vi una colilla de cigarro. Yo creo que a nadie le importa que tire otra, ¿no? Y Un aquí hay papelito. muchos comentarios que dicen saludos al maestro Fuentes Pérez. Muchas gracias. Excelente muchas gracias. explicación, gracias Lick Jafet. Arriba el maestro Fuentes Pérez. ¡Arriba la América! No, ¿qué pasó? No me ofenda así. ¿Eso se puede analizar Diga, forensemente? abogado, por favor. ¿Podemos analizar forensemente por qué le va a la América? Claro que sí, pero no lo diga. Pero otro día. Otro día, para otro tema. Una segunda visita. Porque no sé si es un delito. Dígame, abogado, Sí, mejor. pero hoy no es el tema de la litis. Ok, y profesor, queríamos hablar, me decía que quería hablar de un tema en especial, ¿verdad? Sí, bueno, mira, hay diversos temas. A ver, el primero, quiero cerrar este caso de esta chica de Revolución. Curiosamente, se ha dado un fenómeno que se sabe que las mujeres que a veces las obligan a meterlas a trata de personas, que las obligan a llevar, ahora sí que tener sexo con personas, se calcula que el 30% de las mujeres son captadas por vías de trabajo. O sea, no es un hecho aislado, es frecuente. Pero también sabemos que una fuente de reclutamiento de personas para el narcotráfico a veces también ha sido a través, voy a decirlo así, de este modus operandi o de esta forma de actuar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que tener cuidado con estas ofertas. El hecho que te digan que vayas solas, que contratación inmediata y sueldos espléndidos o altos. Y sin preparación, ¿no? Que dicen. Y a veces. Muy bello para ser verdad, ¿no? Claro. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado. Oye, gente. investiga las empresas. No hay que decir que no, digo, porque pues hay la necesidad de buscar trabajo. O días antes de la entrevista, supuestamente, llegar a generar el lugar, ¿no? Revisar así. ¿Qué hay al lado? ¿Qué tenemos Así es. cerca? A ver, porque ¿cuál es el perfil de una persona de esta? ¿Dónde empezó el delito? En cuanto le engañaron. Cuando la engañaron. Sale ella que está actuando de buena voluntad, le engañan por una oferta de trabajo. Que eso supongo que también ya es violencia, ¿no? El hecho de ser engañado. Sí, Claro. pero a ver, yo quiero decir, no se puso ella vulnerable, ¿no? Sino el sistema le falló, porque supuestamente tenemos policía cibernética. Se debe de andar investigando estas cosas. Pero bueno, Supuestamente que por eso compartió su ubicación ese día, ¿no? digo, bien, Para ser bien localizada. en cuanto y Eso inmediatamente fue un factor retomar muy esto. importante para todo el caso. Yo diría, pues, como dices, tal vez ir al lugar o investigar la empresa que realmente está, pues, buscar el mayor número de referencias. Pero si no encuentras ningún dato de esto o no de los demás, se pueden encender las alertas rojas.
Entonces, tener cuidado, ¿no? Porque, digo, para mí, pues es interesante analizarlo esto desde un punto de vista criminológico, ¿no? Engañar a la gente, porque ahora él no sale a cazar una víctima, sino que la víctima va hacia él. Y además de que va hacia él, obviamente a un lugar donde él controla el espacio, donde la tiene totalmente controlada. Sabemos que los delitos de feminicidio tienen que ver mucho con el control y el poder, ¿sale? A veces lo definimos feminicidio íntimo y no íntimo. El íntimo, pues, es cuando la víctima, pues, era pareja o alguien cercano, alguien con el que comparte afecto. Y el no íntimo, pues, obviamente, pues, una persona desconocida para la víctima, ¿no? Todo indica que, obviamente, pues, aquí era un feminicidio no íntimo. Tener cuidado, obviamente, ¿no? Y en espacios así cerrados es donde te pueden controlar. Otra vez, si estás a la vista de todos, es más difícil que suceda un delito. Aunque sé que tal vez ahorita, bueno, me llevaría tiempo porque se habla de otro efecto que se llama efecto espectador, pero bueno. Sí, no es por comprometerlos, pero nos van a tener que acompañar a más programas, ¿no? Claro. Sí, nosotros encantados. ¿Va a haber refrescos? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Frutsis? No, sí, mientras no sean de agüitas locas, todo está bien. Ok. Sí, a ver, pero hay otro tipo de caso que también ese día llamó mucho la atención. Una chica, una reina de belleza. Al otro caso, ok. Del estado de Baja California. Llegan aquí a la Ciudad de México, a la de Polanco. Se instalan a vivir, una pareja. Tienen, no sé si era niño o niña, voy a dejarlo en niño, pero igual. Un bebé, o voy a decir un bebé de 8 meses. Sí. Llega la suegra, la mamá de él. ¿Y qué pasa? Porque obviamente este video se volvió viral, salió. Ellos entran a la cocina, las dos mujeres, la suegra y la chica, esta chica y se escuchan disparos. Hay diferentes versiones cuántos. Si 6 o 12, pero bueno, hubo detonaciones. La prensa dice que fueron en la cabeza y en el cuerpo, vamos, en el tórax. Ok, y se acerca, primero ser descriptivo y luego entramos un poquito al análisis. Se acerca el hijo, le dice, ¿qué hiciste? Y dice, nada, me hizo enojar. Primer punto, digo, esto para mí es muy importante porque yo me he dedicado mucho a la perfilación y al análisis, cómo razonar las personas. ¿Qué nos está diciendo? Está minimizando su conducta, nada. Oye, acaba de hacer algo grave. Quitarle la vida a otra persona. Eso ya es tener un problema, ¿no? Sí, a ver, tiene un término técnico que se llama algo así como distorsiones cognitivas, pero me llevaría a algo muy técnico. Pero a ver, de manera breve, la gente busca justificar lo injustificable. Y en ese sentido abundan comentarios que continuamente lo estamos echando en la sociedad y eso hace que caigamos en cinismos. Que lo normalice, ¿no? Eso te invita a normalizarlo, ese tipo de comentarios. Sí, No hace mucho igual alguien se separa de su pareja y demás, 4 años después se entera que está saliendo su ex esposa con otra persona, la casa un día en la mañana cuando va a trabajar y le da un martillazo por la espalda, bueno, en la cabeza, pero por atrás. Afortunadamente vieron a algunos vecinos y fueron a defenderla. Afortunadamente no le alcanzó a dar un martillazo. Ok. ¿Qué pasa en el juicio? Cuando va la mamá de esta persona que le dio el martillazo, aunque la descalabró y la chica se desmayó, ¿qué dijo la mamá? Bueno, si mi hijo le pegó, es por algo, ¿no? Algo también hizo ella. ¿Cómo la misma madre busca justificar al hijo que le acaba de dar un martillazo a la que era su nuera o esta persona, la mamá de sus hijos? Y él también. ¿Qué quiero decir? Buscamos justificar lo injustificable. Por ahí un asesino serial, le preguntan, oye, ¿y por qué matabas? Dice, bueno, yo no les quería hacer daño, yo solo los quería matar. Oye, sí, no. ¿Qué mayor daño le puede hacer a una persona que quitarle su vida? Pero a ver, eso constantemente lo estamos escuchando en mucha gente. Bueno, robo pero poquito. Por ahí decía un funcionario. Sí. Y eso desde las mamás, ¿no? Cuando dicen que se porta mal el niño, pero es que lo hace poquito, es poquito. No le hacía mal a nadie, pero robaba. Así es. Respeta a los vecinos. Sí. ¿No? No se mete con los de la calle. Ahí está el primer error, justificarlos.
Sí, oye, se justifica. Normalizarlo. Se normaliza. Ya abunda en nuestra cultura, escuchas a la gente y cómo justifica lo injustificable. Perdón, porque eso nos está llevando a los grados de violencia. Entiendo. Y eso es cuando la normalizamos. ¿Sale? Pero a ver, bueno, siguiendo con el diálogo, más o menos parafraseándole a esta persona lo que se ve en el video. ¿Qué hiciste? Nada. Y él le dice, era mi familia. No, mi familia eres tú. Y obviamente, y el nieto, ella no era mi familia. ¿Qué dice? Obviamente, la desvincula, que no hay cercanía. Y luego se trasciende un poquito que ella le quería quitar al hijo. Sabemos, sobre todo en hombres, cuándo se vuelven violentos. No cuando viven con ellas. ¿Cuándo es cuando las matan regularmente? Cuando se quieren alejar de ellas, porque salen de su esfera de control. Se dice que un hombre que no tiene el control es lo que lo mata. Por eso es que son feminicidas, se vuelven feminicidas. Si yo tengo control de alguien, me siento seguro. Pero es una forma errada de entender el amor como control y como posesión. Y abunda. ¿Quién no le ha dicho a una pareja, eres mía? O una mujer que a veces, hazme tuya. Sí. Aún las canciones en nuestro sentido. Sí. Desde aquí está nuestra mala percepción. Tenemos un amor, yo no te tengo a ti. Juntos tenemos un amor. Hay signos de alerta, a ver, porque solo ya vemos el final, pero desde antes empezó la violencia, con ese sentido de posesión y de control. Sí, siempre hay señales, ¿no? Sí, siempre hay se desencadenó ahí en eso, pero exacto. Claro que todo esto se fue construyendo, ¿no? Desde mucho antes. A ver, entonces, regularmente un feminicidio se va construyendo, sobre todo el íntimo. Se va llevando. Se va llevando. No es algo que aparece de la noche a la mañana. Es raro que suceda esto. Se va construyendo. Hay muchos indicadores. Pero ¿qué pasa? También es frecuente que a veces la víctima lo empieza a justificar. Bueno, me pegó, pero ¿por qué no hice el quehacer? Espérame, nada le da el derecho de pegarte, nada. Hayas hecho o no hayas hecho el quehacer. Eso no lo justifica para nada. Sí, nada. O el otro, es que lo hice enojar. No, nada justifica que te agreda. Violencia es violencia. Sí, exacto. Claro. Pero lamentablemente eso. Y procuramos entenderlo así y dar muchas explicaciones de las cosas que nos pasan. Y bueno, el comentario incómodo. ¿Tenemos la violencia que nos merecemos? ¿Se merecen nuestros seres queridos fallecer de manera violenta? Yo digo que no. Pues empieza con este tipo de razonamientos. Así es. Reflexionémoslo, pero bueno, no quiero sonar tan filosófico. Mucho aprendizaje, ¿no? En esto, digo, ustedes que están más jóvenes, y pues de aquí de... También está joven. De la mano o al lado de él, que estoy asumiendo, por supuesto, que tienes más experiencia, más tiempo dedicándote a esto, y pues y por lo que he entendido, pues están trabajando, colaborando juntos en esto, ¿no? En estas asesorías que la gente les puede solicitar. Y en ese contexto, entonces, ya que nos queda claro que podemos pedir asesoría independiente del gobierno, de la fiscalía, que sea a ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos contactan? Pues vamos a darles 3 números. Pueden darles números o redes sociales. Todo lo que están. Todo perfecto. Okay, nada más que no me encuentre mi mujer porque no he pagado mi pensión. Okay. El número del doctor Alejandro es el 55 31 57 11 15. Ahí pueden contactar. Otra vez. 55 31 57 11 15. Ese es el número del doctor Alejandro, que lo pueden contactar por vía de WhatsApp. Casi no responde llamadas, pero mensajes siempre trata de estarlos respondiendo. Mi número también sería el 56 35 35 60 85. Ahí en todo respondemos a todas horas, cualquier asunto. Una vez más. Claro que sí, 56 35 35 60 85. Ahora sí que cualquier duda que tengan, pues con cualquier asunto que necesiten, pues estamos a la orden. También el licenciado Yafet está con nosotros. Dudas de alumnos que estén estudiando, que están empezando, con gusto los podemos ayudar. También con gusto asesorían con su carrera. Sí, también claro, con sus tareas, trabajos. Para las chicas, digo, caray. No, me dan miedo. No. Puedo con juicios, pero no con eso. Son tus mis redes, Yafet Mendoza en Instagram, Facebook, TikTok, si quieren.
Estuvo bueno. ¿Y el número telefónico? El número telefónico es 56 11 57 41 91. El 56 11 57 41 91. Ok. Listo. Y hablando de esto de la sastrería para los chavos que están estudiando, y bueno, quiero dejarme particularmente a ellos, ¿no? Porque están más jóvenes, y no diría que iniciando, pero bueno, más jóvenes en general. ¿Qué tan difícil pudiera ser decidir dedicarse a esto? Porque tiene que ver con análisis de crímenes y cosas así, ¿no? Pues no es toda carrera es difícil, ¿no? Lo sabemos. El doctor que es psicólogo también también su carrera es difícil, pero toda carrera es difícil. Criminalística solo necesitas tener el corazón un poco. Ajá, a eso iba, porque frío. Claro que toda carrera es difícil desde el punto de vista académico, actitud y demás, pero tiene su particularidad, ¿no? Porque yo diría que pudiera parecerse en cierta forma a medicina, ¿no? O sea, tienes que lidiar con cosas un más poco fuera de... Ahora sí que, pues, tener en cuenta que siempre va a ser trabajo. A veces nos puede gustar, a veces no, pero siempre tener en mente eso, que nosotros podemos ayudar a un imputado que es fabricado a saber la verdad sobre su asunto. Ahora sí que tenemos que tener mente fuerte. Hay gente que dice, ¿no, Jafet? Dice, no, yo en mi vida estudiaría medicina porque apenas si veo la sangre y me desmayo, ¿no? Ahora imagínate ver el cuerpo inerte, o exactamente. La putrefacción, los fenómenos que se llegan a presentar en el cuerpo, porque pues no es fácil, pero pues siempre uno como criminalista tiene que tener buenas convicciones y saber qué es lo que gusta. Me imagino que siempre hay un momento donde es la primera vez, ¿no? Dices, ¡ay, la primera vez que veo algo así! Sí, te llegas a choquear, ¿no? Nos ha tocado personas que hemos visto que ya van en la carrera, ya llevan mucho tiempo y de repente ven un cuerpo de la nada y se choquean. Oigan, es más difícil normalizar la violencia. Eso es más doloroso. Sí, por supuesto. Es más doloroso la injusticia. Sí. Tanto para las víctimas como para los victimarios. Eso sí es doloroso. Sí. No lo que estudiamos. No, por supuesto que no, que nada más es el ámbito de una admirable frase para cerrar este programa el día de hoy, ¿no, amigo? ¿Cómo ves? Sí, claro, o sea, como decía, porque entonces, retomando, lo difícil de la carrera es desde el punto de vista académico. Sí. No, pero obviamente esto pues sí es lo queremos comprometerlos para que nos puedan acompañar a más programas y poder aclarecer un poco más estos temas. Sí, las puertas están abiertas. Con todo gusto. No, gracias a ustedes. Y otra vez les abrimos aquí para que nos acompañen. La frase, doctor. La conclusión. Pues ahora sí que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Eso es indispensable. No podemos estudiar algo si no lo hemos leído, no lo hemos comprendido antes. No lo vamos a poder ver en una escena también. Es importante saberlo. Esa sería una muy buena frase para recordar. Ok, vale. Pues con eso nos despedimos, Andrés. Nos despedimos en otro programa más. La radio te mueve. La mayoría de tus oídos. Agradecemos a Rodor, a Rocío, a dueña de todo esto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bájale al consumo de carbono. La mejor emisión es La Radio Te Mueve por el 97.3 FM en esa radio. Escúchanos todos los lunes a las 19 horas. La Radio Te Mueve. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.